ventral, sacroiliaco dorsal, son los más importantes para darle estabilidad a esta articulación sinovial, atípica, que está diseñada, pero no precisamente para moverse. Se mueve una pequeña, hace una rotación de escasos grados. Creo recordar que eran alrededor de 4 o 5 grados que se puede mover solamente. Hay movimiento de rotación, pero es un movimiento que ni siquiera es perceptible a la vista, no se puede ver justamente cuando ocurre ese movimiento que es muy, muy escaso. Entonces, esos son ligamentos. No sé si tengo otra imagen, no tengo otra imagen, no sé qué hice con la presentación, bueno, ya voy a ver si la modifico, la mejoro, porque está medio borrosa la imagen, y esos ligamentos que están justamente ahí entre el ala del ilion y el ala del sacro, son los principales encargados de darle estabilidad a esta articulación sacroiliaca. Esa articulación, cuando se rompen principalmente los ligamentos sacroiliacos ventrales o también los interóseos, que ocurre con cierta frecuencia, empieza a haber una falta de conexión entre ambos huesos. Se pierde en parte la conexión del ilion con el sacro. En general ocurre ya cuando hay una lesión muy severa, esa especie de separación, si se quiere, entre el sacro y el ilion. Tiene que haber una ruptura bastante importante de los ligamentos, que eso a veces se ve en los caballos, se ve con alguna frecuencia, cómo se modifica la altura de ambas tuberosidades sacras. Uno se para atrás del animal, a cierta distancia, por las dudas, ¿no? Y lo hacen parar en un lugar bien, bien llano, bien plano, que esté con los dos miembros pélvicos, el derecho y el izquierdo, parados bien balanceados, que no tenga un miembro más adelante, el otro más atrás, y que estén en una superficie bien plana. Y si ustedes se fijan arriba, a donde están las tuberosidades coxales, las tuberosidades sacras, esto que está acá y esto que está acá, en un animal normal, sano, deberían estar las dos de manera simétrica. No debería haber una más arriba y una más abajo. Si ustedes observan que hay una asimetría, que hay una más arriba que la otra, pueden ya estar sospechando de que ocurrió o que hay una ruptura de ligamentos sacroiliacos. Principalmente los que están involucrados cuando ocurre este tipo de problemas es cuando se rompen los ligamentos sacroiliacos ventrales y los interóseos, digamos. Entonces, es como que el sacro pierde conexión con el ilion y el ilion queda más elevado de lo normal. Del lado roto, digamos, del lado donde está la lesión, van a observar que está más alta la tuberosidad sacra de ese lado y del lado sano debería estar más abajo. Salvo que esté ¿Y roto eso de se los dos puede lados. curar, profe? Eso es poco probable, ¿no? Que esté roto de los dos lados. ¿Cómo me decís? ¿Se puede curar eso en un caballo? No. No, eso no vuelve nunca más. Digamos, sí se puede restablecer la conexión, digamos, los ligamentos se pueden, digamos, cicatrizar, pero ese animal ya no va a tener digamos, no va a quedar nivelado, si se quiere, ¿no? Va a quedar con Profe, una parte del ilion más arriba que la otra, y eso no se puede recuperar más, ¿sí? profe, se escuchó entrecortado. ¿Podrías repetir la parte donde decía qué ligamento se rompía? Porque se escuchó Sí, entrecortado. generalmente los que se lesionan para observar ese tipo, ¿no es cierto?, de manifestación clínica son los sacroiliacos ventrales. Y también los interóseos, deberían estar rotos todos, ¿no? Bueno, es lo que ustedes van a ver así, ¿ven? ¿Se ve la imagen o no? Sí, se ve. Sí, profe. Ahí están observando, esto está sacado de un libro de clínica, y eso es lo que ustedes van a observar si hay una ruptura, ¿sí? Si hay una ruptura de los ligamentos sacroiliacos, principalmente de los ventrales, que son los que están sujetando desde abajo, digamos, de la tuberosidad, perdón, del ala del ilion con el ala del sacro. Entonces uno se para por detrás del animal, lo tiene que hacer, digamos, que pise en un lugar bien, bien llano, que no haya ningún pozo ni nada por el estilo, que tengan los dos miembros a la misma altura, que no tenga uno más adelante y uno más atrás, que esté bien paradito, y que trate que no se mueva. Entonces ustedes van a ver
Si está normal, las dos tuberosidades deberían estar a la misma altura. Si hay una lesión severa, donde hay ruptura de estos ligamentos sacroiliacos, van a ver que hay un desplazamiento hacia dorsal de la tuberosidad sacra del lado que está lesionado. En este caso, ¿de qué lado estaría la lesión? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Del lado derecho, claro. ¿Ven? Ahí se nota cómo sobresale hacia dorsal la tuberosidad sacra. Del otro lado está normal, del lado derecho está lesionado. Hay una ruptura y un desplazamiento dorsal del ilion, de esta porción que está rota. Bueno, esto ocurre cuando hay una ruptura importante de ligamentos. En muchos casos hay directamente dolor solamente. Es como que se le ve como un cuarto más caído que el otro, ¿no? Claro, sí, se ve bastante más elevado. Bueno, este ya es un caso irreparable, digamos, irrecuperable, no se puede hacer nada. Sí se puede acelerar la cicatrización, digamos, se pueden poner medicamentos para que eso se termine de unir con tejido cicatrizal, tejido fibroso, pero es un animal que si uno lo quiere usar para deporte, van a ver que no va a tener el mismo rendimiento deportivo porque hay una lesión ahí que ya no se puede reparar, ¿no es cierto? Profe. El ligamento cicatriza, pero cicatriza con tejido diferente, entonces nunca va a tener lo mismo que ocurría ¿Y antes. por qué puede ser que se rompa eso? Por un sobreesfuerzo. Un sobreesfuerzo, esa articulación está sometida permanentemente a sobreesfuerzo y eso puede generar lesiones a ese nivel. ¿Ven? Ahí están viendo una infiltración, así es como se denomina. Fíjense el tamaño de la aguja, ¿no? Para poder intentar llegar lo más cercano al lugar donde está apuntando la flecha amarilla, que es justamente el lugar donde está la articulación. Ahí estamos viendo un esqueleto, ¿no? El hueso sacro, el ilion de un lado, el otro. Profe. ¿Cómo? Sí. Que le ponen como unas franjas así, como unas cintas arriba igual para que se ponen las personas igual para cuando tienen tendinitis y eso. Sí, hoy en día se está usando toda esa cuestión en medicina deportiva de los equinos y otras especies. Sí, tienen, digamos, pero es parte más vinculada a rehabilitación, fisioterapia y un montón de cuestiones. Pero lo que generalmente se intenta hacer cuando hay dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, ya sea de un lado o del otro, es llegar con agujas, que fíjense el tamaño que tiene, y hoy en día se usa muchísimo la ecografía también para poder acercarnos lo más que se pueda a la articulación. No se puede entrar directamente a la articulación con una aguja, porque está muy profunda y es prácticamente inaccesible, a pesar de que usemos ecografía, ¿no? Pero si uno se puede aproximar bastante a la articulación, y si tenemos un ecógrafo y alguien que sepa, mejor todavía, porque vamos a poder depositar medicamentos bien cerquita de la articulación. Entonces, la intención que tiene es tratar de desinflamar, bueno, favorecer un poco, ¿no es cierto?, el evitar que llegue a este nivel de lesiones donde hay una ruptura ya del ligamento, que eso ya es prácticamente irreparable. Sí. ¿Cómo se haría ahí que, digamos, que haga un mal esfuerzo, que se rompa eso? Y eso puede ser, por ejemplo, piensen ustedes, un animal de salto, un animal de equitación, que tiene que propulsarse todo el cuerpo más el cuerpo del jinete para poder saltar una valla, empuja, lógicamente, con todos los miembros pélvicos y eso recae en la columna vertebral. ¿Y justamente dónde recae? En esta unión. Los miembros pélvicos están unidos a la Que yo columna conozco le vertebral. pasó porque salió mal de la gatera, igual pegó como un Bueno, salto eso así también, y cuando uno ve un después caballo tenía saliendo de así. una gatera, el animal sale con un salto, pega un salto, no es que sale corriendo. Si uno se fija, el animal pega un salto. Los primeros metros que gana el animal en la carrera son por ese salto que pega cuando le abren la puerta de la gatera. Y bueno, y ahí genera una gran potencia, una gran fuerza a nivel de los miembros pélvicos y toda esa energía que generan los miembros pélvicos recaen justamente en la columna vertebral, justamente a este nivel, que es la unión que hay entre la columna y los miembros pélvicos, a nivel de la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Profe, y la jinetea también puede pasar eso. Sí, ni hablar, en cualquier disciplina, ¿no? Que tenga un sobreesfuerzo. Esto es muy raro de ver en un animal
que no se utiliza, digamos, para ningún fin, digamos, un animal que esté suelto, pastando en el campo, y bueno, es muy raro que ocurra un problema, ya tiene que haber algo, alguna cuestión predisponente, pero en general esto está asociado al ejercicio, ¿no es cierto? A estas disciplinas deportivas donde este aparato locomotor, no solamente la parte de articulaciones, sino también los músculos, los huesos están sometidos permanentemente a un esfuerzo que es muy, muy elevado. Profe, ¿y por un golpe eso puede pasar lo mismo? Es raro, no, un golpe no. Es muy raro porque la articulación está muy, muy en la profundidad. Salvo que se le caiga algo encima de un peso muy considerable, pero en general estos son patologías vinculadas, podríamos decir casi un 100% a alguna disciplina deportiva, alguna actividad deportiva, donde hay un sobreesfuerzo, sinceramente hay un sobreesfuerzo. Pero que el caballo se caiga. ¿Qué pasó? Yo le quería hacer una consulta para entender el término. Cuando uno dice caballo deportivo, por ejemplo, el caballo de trabajo, de ejemplo, percherón, que es un caballo de fuerza, ¿se lo puede llegar a considerar como deportivo también? Sí, no es deporte en sí, pero un animal, digamos, de trabajo. Porque después también está el tiro, creo que es tiro el que hace paseo. Sí, hay otras disciplinas que tal vez no son tan comunes acá en nuestro país, pero sí, todos esos animales que se utilizan para algún tipo de trabajo pueden llegar a tener también alteraciones, problemas, y lo tienen. Hay en los caballos criollos, en los caballos peruanos, bueno, hay algunas que son simplemente que hacen, como es, las pruebas de los barriles. Bueno, todas esas cuestiones son, digamos, disciplinas donde ya están establecidos, inclusive en los libros, de acuerdo al tipo de disciplina deportiva, cuáles son las patologías más frecuentes. Tal vez esto no sea muy frecuente, por decirlo, a lo mejor en un caballo criollo, en un caballo de aparte, qué sé yo, pero cada, digamos, disciplina o cada actividad, ya sea de trabajo, ¿no?, tiene también sus factores que los predisponen a tener determinadas lesiones, y eso ya está documentado desde hace mucho tiempo en los libros de clínica, ¿no? Donde después ustedes lo van a leer y les va a decir cuál es la incidencia, la prevalencia de ese tipo de patología de acuerdo a la disciplina, ¿sí? Lo mismo pasa, algo que parece muy simple, ¿no?, por ahí muy, muy loco. No es lo mismo la cantidad de problemas que tienen los caballos que corren, por ejemplo, acá, que giran en el sentido antihorario, horario, en las carreras, y los que corren en Estados Unidos que corren al revés. Y entonces, bueno, y decís, bueno, ¿cómo puede ser? Sí, porque al correr al revés, en sentido contrario, aparecen más problemas de los miembros que están más sometidos a ese esfuerzo. Y decís, ¿cómo puede ser? Y sí, es así. Porque corren distinto, porque uno corre para un lado, otro corre para el otro. Eso es algo que también está documentado y aparece. Bueno, es un poco la idea, ¿no?, que uno se empieza a interiorizar en estas cuestiones. Ya van a tener también tiempo de estudiar las patologías, de ver las afecciones, de ver cómo se pueden hacer determinados tratamientos. Capaz que cuando ustedes lleguen de acá algunos años a estas asignaturas, hay terapias nuevas que aparecen, hay cuestiones novedosas que se pueden llegar a utilizar, y bueno, eso también está bueno porque esto es muy dinámico, ¿no? La medicina en sí, la medicina veterinaria también es bastante dinámica. Y acá estamos viendo, aunque no sea una patología muy frecuente en los perros, diferente a los equinos, también tienen sus articulaciones sacroiliacas, también hay algunas razas de perros que suelen tener, por su conformación racial, por su conformación, digamos, del cuerpo, de acuerdo a la raza, suelen tener algunas patologías vinculadas a la articulación sacroiliaca. Ahí están marcadas ambas articulaciones sacroiliacas y estamos viendo una radiografía donde se ven justamente donde están marcadas las flechas rojas, cómo se conectan las alas del ilion con el sacro. Fíjense que las alas del ilion de los carnívoros no son exactamente iguales, no tienen la misma conformación o el aspecto morfológico que tenemos en un caballo o en un bovino, digamos, tienen una forma un poco diferente, ¿no? Pero a pesar de eso, también tienen sus propias articulaciones sacroiliacas, que son las que reciben, de alguna manera, también toda la fuerza de propulsión que generan los miembros pélvicos, ¿no?
Bien, algo que tenemos que tener sí más presente en los carnívoros va a ser la articulación de la cadera, sobre todo en algunas razas hay también cierta predisposición, hay algunas afecciones de la cadera de los perros, más allá de las cuestiones traumáticas, ¿no?, que puede haber por algunos traumatismos externos, que eso también ocurre con mucha frecuencia, pero más allá de eso, hay algunas razas de perro que ya de por sí suelen tener cierta predisposición a determinadas patologías en la cadera. Una de las que tal vez ustedes conocen, que es la displasia de cadera, eso es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia en algunas razas de perro, sobre todo las Viste que vinculadas a a los los ovejeros pastores alemanes. alemanes Claro, esa es una de las patologías más comunes que tiene el como que ovejero se les alemán, cae ¿no? la cadera. Por la forma que tiene, ¿no?, la conformación que tiene esa raza, ¿no es cierto?, que ya de por sí las angulaciones entre los huesos de los miembros, las articulaciones y demás, hace que esa cadera trabaje de una forma particular y bueno, y la predispone a que tengan a estas patologías. Es una ¿Puede ser enfermedad, también que a eso se le adjudique el cruzamiento genético también? Sí, más vale. Uh-huh. Profe, los galgos Es pueden una, sufrir es una ese tipo enfermedad que de... se hereda de padres a hijos, entonces por eso los animales que tienen esa patología, y sobre todo tienen un criadero, ¿no es cierto?, que sea un criadero serio, con papeles y demás, son animales que se descartan del plantel porque se hereda, tiene una alta heredabilidad de padres a hijos, entonces ustedes no pueden estar vendiendo cachorros que con el tiempo van a empezar a aparecer esas patologías. Porque yo tenía entendido también que hay ciertas clases de perros, o sea, hablando de perros, que por el cruzamiento genético para llegar a lograr ese tipo de raza, hubo malformaciones que quedaron lindas para la gente y quedó, por ejemplo, el bulldog o el salchicha. Claro, es cierto, sí. Creo que el alemán era igual, Sí. el ovejero. Uh-huh. Sí, eso tiene que ver con toda esta cuestión de los cruzamientos, toda la mano que mete el hombre para tratar de hacer algunas combinaciones, ¿no es cierto? Y eso también genera en que empiecen a aparecer un montón de patologías, un montón de enfermedades, porque generalmente se aumentan los genes malos, digamos, los genes malos, ya lo van a estudiar toda esa cuestión en genética. Bueno, hay una mayor expresión de toda esa parte recesiva que se llama, de los genes que son más, digamos, defectuosos. No nos vamos a meter en ese tema porque yo no manejo mucho, pero para que más o menos se vayan dando una idea de que todo esto tiene que ver también con eso. Bueno, ahí tenemos entonces la sacroiliaca de un perro marcada en el esqueleto, y acá está cómo se ve en una placa radiográfica, que hay muchos detalles que se pueden ver en las radiografías, si es que uno conoce la anatomía, es así, si uno conoce la anatomía va a poder entender, interpretar, reconocer un montón de partes en las radiografías, en las ecografías y un montón de otras técnicas complementarias que se están usando hoy en día en veterinaria, hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra articulación, ¿sí?, que es sumamente importante en estos animales, en todas las especies es importante, pero tal vez en los carnívoros donde más tenemos que prestar la atención, porque como estábamos mencionando recién, es una articulación que se lesiona con más frecuencia que lo que se documenta y lo que se ve en la vida cotidiana respecto a los equinos. Los caballos aparecen algunas alteraciones en la cadera, pero no tiene tanta prevalencia, tanta incidencia de problemas como ocurre en los carnívoros, ¿sí? La articulación de la cadera es una articulación sinovial, esta sí es más típica, digamos, acá es una articulación que está diseñada realmente para moverse y moverse mucho. Uno de los involucrados en esa gran amplitud de movimiento es la cabeza del fémur, que comparativamente la articulación de la cadera y la del hombro son muy parecidas, ¿sí? Realmente son muy parecidas porque comparten inclusive algunos componentes que son muy similares entre una articulación y la otra. Entonces acá estamos viendo el fémur, que aporta la cabeza del fémur, y el coxal, que aporta el acetábulo, o también llamada cavidad cotiloidea, es otro nombre medio raro, pero a veces aparece en los libros, es el acetábulo. El acetábulo es una cavidad donde casi toda esa cavidad es articular, no vamos a decir que toda, porque hay una parte que no, pero es una cavidad muy cóncava que recibe a la cabeza del fémur, y la cabeza del fémur es mucho más semiesférica, casi como una pelotita,
más semiesférica que la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es no tan redondeada como la cabeza del fémur. Entonces acá hay un acoplamiento realmente muy congruente, una adaptación realmente muy buena entre ambas superficies articulares, la cabeza por un lado y el acetábulo por otro. El acetábulo, saben ustedes que colaboran los 3 huesos del coxal. El ilion, ¿sí?, forma parte de ese acetábulo, el pubis también forma una parte del acetábulo, y el isquion también forma parte del acetábulo. Y hay un cuarto hueso que se llama hueso acetabular, pero es un hueso que realmente se fusiona a muy temprana edad durante el desarrollo, digamos, del esqueleto, entonces se considera como que son 3 huesos solamente, ¿no? El coxal, el ilion, el pubis y el isquio. Entonces los 3 confluyen para formar esta cavidad que se conoce con el nombre de acetábulo, donde la mayor parte del acetábulo es lisa, bien lisita, porque es la parte articular, y después tiene una zona, prácticamente como en el medio o en el centro de ese acetábulo, que es más bien rugosa, es una zona áspera, como también ocurre en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es prácticamente todo articular, solamente tiene una pequeña fosa, casi que en el centro de esa cabeza, que es un relieve, una depresión en definitiva, una depresión no articular, es una concavidad que se llama fosa de la cabeza del fémur. Bueno, justamente la fosa de la cabeza del fémur y la fosa del acetábulo están enfrentadas una a la otra, y es el lugar donde se fija el principal ligamento que estabiliza la articulación de la cadera, que se llama ligamento de la cabeza del fémur. Es un ligamento, antiguamente se denominaba ligamento redondo, porque cuando uno lo corta transversalmente, tiene una forma más o menos cilíndrica. Pero hoy en día ya no se habla más de ligamento redondo, se llama ligamento de la cabeza del fémur. Ese ligamento es uno de los principales, casi el único, en algunas especies es solamente ese solo, como pasa por ejemplo en los carnívoros. Pero bueno, ese ligamento es fundamental para dar estabilidad a la articulación, ¿sí? Para que esa articulación se mantenga estable, está ese ligamento que conecta el acetábulo y la cabeza del fémur. Bueno, debido a las formas geométricas que tiene la cabeza del fémur y cómo se acopla a la cavidad, digamos, del acetábulo, se considera que es una articulación sinovial del tipo de las esferoidales, ¿sí? Es esferoidal. Esa es la clasificación morfológica o geométrica que tiene esta articulación. Y al ser de esa forma, y al carecer de, digamos, de una gran cantidad de ligamentos, solamente hay uno solo, o puede haber uno complementario, ya vamos a ver, creo que está la imagen de la cadera del caballo. Bueno, en el caso de algunos animales aparece un ligamento adicional, bueno, pero en general tiene pocos ligamentos esta articulación, entonces permite realizar una amplia variedad de movimientos. Los movimientos más clásicos que puede hacer toda articulación sinovial, salvo la sacroiliaca que vimos recién, ¿cuáles son? Los movimientos más básicos que puede hacer una articulación sinovial, independientemente de la forma, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son los más básicos y fundamentales? Extensión, rotación. Flexión y extensión, claro. Esos son los 2 movimientos que son sumamente básicos y necesarios para que el animal pueda realizar la locomoción, para que pueda moverse, para que pueda trasladarse, ¿sí? Moverse hacia adelante, hacia atrás. Bueno, esos son 2 movimientos que necesariamente lo tienen que hacer, podríamos decir, casi el 100% de las articulaciones sinoviales, porque si no el animal no se podría trasladar para ningún lado. Entonces la flexión y la extensión lo hace la cadera. ¿Qué otros 2 movimientos puede hacer la cadera? Que lo hace también el hombro, por eso se comparan, son muy parecidas el hombro y la cadera en cualquier especie. La aducción y la abducción. La abducción y la aducción, es decir, que se mueva hacia lateral, digamos, se aleje del plano medio, eso se llama abducción. Cuando se acerca al plano medio se llama aducción, también lo puede hacer la cadera. ¿Qué otro movimiento más? En los animales está medio restringido, pero lo pueden hacer también. ¿Rotación puede ser? Rotación, claro. Rotación interna, rotación externa, es decir, que la cabeza del fémur, digamos, se mueva hacia, digamos, rotándose hacia el plano medio
o alejado del plano medio, es decir, que solamente la cabeza del fémur se mueva y eso hace que todo el muslo del animal y todo el miembro en definitiva rote hacia adentro o rote hacia afuera. Eso se llama rotación interna, rotación externa. También hay algunos músculos y esa posibilidad en la cadera. Y también hay un movimiento que está bastante restringido en los animales, que se llama, es como una combinación de todos esos movimientos, se llama circunducción. La circunducción, bueno, en nuestra anatomía, en la anatomía de los humanos, de los primates, los monos y demás, sí se puede hacer todo esto de manera muy amplia, ¿no? En los animales, los movimientos más clásicos de la cadera son los primeros 4 que ustedes dijeron. La flexión y la extensión, y la aducción y la abducción. Después los otros... Entonces, profe, sería tipo una articulación sinovial esferoidal. Claro, la cadera es sinovial esferoidal, el hombro es sinovial esferoidal. Son las únicas 2 esferoidales que hay en el cuerpo, ¿no? No hay otras esferoidales, que no sean la cadera y el hombro. Son las únicas que hay. Después sí aparecen profe, y otras. otra cosa, digo, como para que me quede claro, a mí se va a encontrar una pequeña articulación entre la fosa del acetábulo y la fosa de la cabeza del fémur. En O realidad esas sea, un 2 ligamento. fosas, claro, esas 2 fosas son lugares rugosos, son lugares ásperos, que justamente permiten que se fije el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Sí? Es un ligamento que está muy metido ahí adentro de la articulación, un ligamento que, a pesar de estar metido ahí adentro, no entra en contacto con el líquido sinovial. Eso es medio difícil de explicar ahora en la virtualidad, porque la membrana sinovial lo que hace es recubrir al ligamento, hace como una especie de estuche, de vaina, y no permite que el ligamento entre en contacto con el líquido sinovial. Es un ligamento que se llama intracapsular, pero extrasinovial. Es una cosa media complicada a la hora de meternos en eso, porque deberíamos de hacer algunos dibujos, deberíamos explicarlo con una pieza anatómica, sería medio difícil de poder explicarlo ahora. Pero en definitiva, es un ligamento que está metido muy en la profundidad de la articulación, y va desde la cabeza del fémur, desde la fosa de la cabeza del fémur, a la fosa del acetábulo. Es un ligamento corto, robusto, que tiene digamos, cuando uno lo corta transversalmente, tiene una forma más o menos cilíndrica, por eso se llamaba antiguamente ligamento redondo, pero bueno. Entonces está metido ahí. Esta articulación, entonces, como dijimos recién, es una articulación esferoidal, ¿sí? Por eso es que permite hacer toda esa amplitud, toda esa variedad de movimientos. Algunas especies pueden hacerlo más que otras, estos distintos movimientos. Bien, además existen algunos elementos adicionales que tiene esta articulación, igual que en el hombro. Hay una estructura que está justamente pegada, es como una especie de borde, es como un pequeño borde que está adherido al margen del acetábulo, que se llama labio marginal. Es como un pequeño borde de fibrocartílago que está adherido a toda la periferia del acetábulo. Eso permite adaptar mucho mejor la cabeza del fémur, que se acople mejor la cabeza del fémur, y además también colabora para evitar fracturas, aunque después aparecen las fracturas de la cadera, son bastante comunes, pero digamos, trata de evitar fracturas del borde del acetábulo. Se llama rodete marginal, labio marginal, labrum en latín, bueno, es todo lo mismo. ¿Puede ser que en la cavidad granulea, puede que haya en el borde de la cavidad granulea ese labio marginal? Claro, por eso les digo que hay ciertas características compartidas entre la cadera y el hombro. En el borde de la escápula, en el borde de la cavidad glenoidea de la escápula, también existe ese cartílago, ese fibrocartílago, que se llama labio marginal, rodete marginal. Bueno, es todo un pequeño cordón fibrocartilaginoso que está adherido justamente a la cavidad, digamos, articular. En este caso sería el acetábulo. En la escápula es la cavidad glenoidea y acá en el acetábulo.
Hay muchas cosas parecidas, ¿no? Entre una articulación y la otra. El tipo de movimiento. Bueno, ahí tienen, ¿ven? El marcado el acetábulo, el borde, ¿no es cierto?, del acetábulo, que ahí se alcanza a ver, ¿ven? En la radiografía se alcanza a ver ese borde. Si uno conoce de la anatomía, lo va a poder identificar en una radiografía, si la radiografía es de buena calidad, ¿no es cierto? Se va a poder ver, ahí van a ver la cabeza del fémur, fíjense cómo hay una coincidencia de la anatomía tridimensional a la anatomía radiológica, cómo se ven todas estas cosas, ahí está marcadita la cabeza del fémur, en la radiografía y en el hueso, y eso es una maniobra que ustedes van a tener que hacer acá algunos años, que sirve para verificar o corroborar si la anatomía de la cadera está normal o no. Eso es una maniobra que ustedes van a aprender a hacer, que permite, se llama maniobra de Ortolani, porque fue el que digamos, de alguna manera la puso en práctica por primera vez, y eso permite de alguna forma tener una noción si la articulación está estable o hay alguna anormalidad. A veces hay problemas a nivel de la cabeza del fémur, que no es completamente esférica o con una forma adecuada. Puede también pasar que la cavidad del acetábulo no tiene una profundidad adecuada, sino que es más plana. Bueno, pueden haber un sinnúmero de problemas, tanto desde el punto de vista óseo, ligamentoso y demás, que pueden hacer que la cadera tenga cierta laxitud, que se pueda mover de manera anormal, ¿no es cierto? La idea es esa, que usted, reconociendo la anatomía, sabiendo cómo es la articulación, conociendo los huesos y demás, pueden realizar este tipo de prácticas que es parte de la clínica, de hacer una buena revisación, en este caso de la articulación de la cadera. Y se pueden palpar un montón de cuestiones para poder evidenciar si hay alguna anormalidad que ustedes están detectando. Si esto ocurre, después deberían sacar una radiografía, se pueden hacer otros exámenes complementarios, una radiografía es lo más común, para ver si realmente hay algún problema, sobre todo a nivel de lo que son los huesos, a ver si esa cabeza femoral está bien, si la forma es adecuada, si la profundidad y la forma del acetábulo también es normal, porque esto ocurre con cierta frecuencia en estos animales, en estas razas, sobre todo de perros, que es la que estuvimos mencionando, que pueden aparecer estas patologías. Bueno, es para que más o menos también le encontremos un poquito el sentido de por qué estudiar todas estas cuestiones, porque el día de mañana lo van a tener que hacer esto ustedes. Lo van a usar, sobre todo para los que se dediquen a trabajar con los pequeños animales, ¿no? Esto en los caballos no se hace, ¿no? Ya de por sí pensar de poner el animal de esa forma y que el animal se quede piola cuando uno haga todo esto, es impensado. Sí se puede evaluar la cadera, se evalúa principalmente mediante ecografía, ¿sí? La ecografía, digamos, aplicada a la evaluación del aparato locomotor del caballo, ya hace mucho tiempo que se usa, pero no se hace este tipo de maniobras, al menos el caballo, ¿no? ¿Sí? El perro, sí. Bueno, ahí tenemos la articulación de la cadera de un caballo vista desde ventral. Tenemos que pensar también que es una articulación que está bastante tapada por músculos, ¿sí? Tapada por una masa muscular bastante voluminosa, y acá estamos viendo directamente los huesos, el fémur cortado a nivel de la diáfisis y visto desde ventral la parte de lo que sería el coxal, en este caso el coxal izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está una serie de cordones pintados de color amarillo que estarían representando los ligamentos de la cadera. También está dibujadito, aunque se ve poco, el labio acetabular, que ahí figura, es el labio acetabular, es el rodete marginal o ese pequeño cordón fibrocartilaginoso que está muy adherido al borde de la cavidad del acetábulo, ¿no? A la cavidad acetabular. Bueno, y ahí están los dos principales ligamentos, y hay un ligamento ahí que también lo tienen los carnívoros, pero bueno, hay un ligamento que lo tienen exclusivamente los caballos, que se llama ligamento accesorio del fémur, que se inserta, se fija en el mismo lugar donde va el ligamento de la cabeza del fémur. Fíjense que ahí está escrito al lado izquierdo de la pantalla, dice el ligamento de la cabeza del fémur, ligamento accesorio del fémur. Los dos se van a unir
al mismo lugar, los dos van a insertarse en la pequeña concavidad que tiene la cabeza del fémur. La diferencia está que el ligamento accesorio es un cordón que proviene justamente de la unión de ambos coxales, de la parte craneal, donde hay un ligamento que se llama ligamento púbico, y ligamento, en realidad es una sínfisis, lo que permite la unión de ambos coxales. Bueno, justamente ese ligamento proviene desde ahí y se fija a la cabeza del fémur, en el mismo lugar donde se está fijando el ligamento de la cabeza del fémur. Este ligamento accesorio, que tiene el caballo exclusivamente, no lo tiene ni la vaca, ni el perro, ni el gato, ese ligamento accesorio lo que hace es restringir, ¿sí? Restringir la posibilidad de que el caballo pueda hacer mucha abducción, es decir, que el miembro pélvico se pueda desplazar hacia lateral. Por eso es que el caballo no tiene facilidad para patear para el costado. La vaca sí patea para un costado, el caballo tiene bastantes dificultades para patear para el costado, como lo hace, por ejemplo, una vaca. ¿Por qué se tiene esa imposibilidad o esa restricción? Bueno, debido a que el ligamento accesorio de la cabeza del fémur evita de que haya una gran abducción, como ocurre, por ejemplo, en un rumiante o en un perro, ¿no? Un perro es muy clásico de ver cómo el animal hace abducción sin dificultad. Sobre todo piensen ustedes cuando está marcando, ¿no es cierto?, que orina en distintos lugares. Bueno, cuando levanta el miembro pélvico está haciendo abducción, y hace abducción prácticamente simultánea del miembro para poder marcar, ¿sí?, cuando levanta la pata y orina en algún lugar, como también está haciendo abducción con el otro miembro que tiene apoyado. Es decir, no tiene dificultad el perro para hacer abducción de los miembros pélvicos, pero el caballo sí. El caballo tiene bastante imposibilitado hacer este tipo de movimiento debido a que tiene un ligamento que se llama ligamento accesorio del fémur. De todas maneras, yo no me confío demasiado poniéndome de costado en un caballo, y sobre todo si es medio pateador, no me confío demasiado porque por ahí el animal mueve de manera muy rápida los miembros y nos puede llegar a pegar una patada, ¿sí? Bueno, entonces estos son los ligamentos que tiene el equino, el de la cabeza del fémur, que lo tienen todas las especies, y el ligamento accesorio, que es algo particular de este animal, y que no lo tiene ninguna de las otras especies que nosotros estamos estudiando. Bueno, y esos dos ligamentos están pasando como por debajo de otro ligamento que se llama acetabular transverso, o transverso del acetábulo, como más le guste, es lo mismo. Ese ligamento lo que hace es mantener en su posición, permite que se muevan esos ligamentos que pasan por debajo, pero que no se desitúen, que no se salgan, ¿no es cierto?, de su ubicación normal que tienen. Es un ligamento que también lo tienen los otros animales, ¿no? El ligamento transverso del acetábulo lo tienen el resto de los animales, lo único que tiene de particular el caballo a este nivel es ese ligamento accesorio, ¿sí? Eso es lo único diferente, ¿no? Lo único diferente que tiene el caballo respecto a otro animal. Bueno, entramos en una de las articulaciones más complicadas que hay en cualquiera de las especies domésticas. También es una articulación que hay que prestarle mucha atención en los carnívoros, también mucha atención y mucho estudio en el caso del equino, porque hay numerosísimas patologías que ocurren en esta articulación, que es una articulación bastante compleja, sobre todo por la cantidad de componentes que tiene, la cantidad de huesos que, digamos, no tantos huesos que participan, pero sí la cantidad de ligamentos que hay, la cantidad de cordones que conectan estos tres huesos que están participando. La articulación de la rodilla es una articulación bien clásica, es una sinovial, que se la clasifica en su conjunto, se la clasifica como articulación de tipo condilar, ¿sí? Condilar es una articulación que tiene sus particularidades también, es una articulación donde las superficies articulares del fémur y de la tibia no son demasiado congruentes entre sí, no enganchan muy bien, como si queremos compararlo, por ejemplo, con la cabeza del fémur y la acetábulo, ahí se ve bien que los dos tienen una buena adaptación, pero en el caso del fémur y la tibia,
no hay una buena adaptación entre ambos huesos. Por eso es que esta articulación tiene unos elementos que están solamente en esta articulación y no están en ninguna otra articulación del cuerpo. ¿Cuáles son esos elementos que tiene la articulación de la rodilla?